gusto darle la bienvenida al padre Israel Ángeles. Vamos a platicar sobre un tema interesante. Padre, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Bienvenido. padre, ¿cómo Muy buenos días. Vamos a platicar sobre la beatificación o el beato Juan Pablo II. Yo creo que es entrar en un mar infinito porque ha sido uno de los pontificados o fue uno de los pontificados más largos de la historia. Estamos hablando de casi 28 años de pontificado, un papa que tuvo mucha relación con México, con esta nación, con muchas generaciones crecieron con Juan Pablo II. Pero también es importante darnos cuenta cómo este personaje, este líder, por así decirlo también, y este pontífice, de alguna manera no ha dejado de estar no solo en la cuestión mediática, sino acompañando estas generaciones que de alguna manera, después de la muerte de un papa, por ejemplo, otros papas se recuerdan, se conocen por ciertos temas o por la historia, por el momento en el que les toca vivir. Pero Juan Pablo II tiene una clave muy interesante, porque él acompaña a cruzar el tercer milenio, que fue el año 2000. Entonces también esto es muy importante porque acompaña ese paso también del mundo a la posmodernidad y además las claves que dio también dentro de su pontificado pues fueron importantes. Pero también encontramos que fue una de las beatificaciones, pues lo comentábamos hace un momento, cuando Juan Pablo II fallece en la plaza de San Pedro, aquel famoso momento de los funerales de Juan Pablo II, donde estaba reunido realmente, ahora sí que los gobernantes del planeta, de todos los 5 grandes continentes. Fue un momento histórico porque la gente empieza a gritar santo súbito, santo inmediato, es decir, ya, santo. Y algunos se comentan, sobre todo los vaticanistas expertos en el Vaticano, que en ese momento estaba el que era digamos, el que llevó la ceremonia, que iba a ser el futuro Papa emérito ahora, Benedicto XVI, todavía en ese momento no era Papa. Él dice, sí, puede ser, pero queremos un santo seguro, ¿no? Y entonces vemos este punto de decir, bueno, sí, aunque todo el mundo lo conocía y sabía su carisma, su personalidad y todo, pero la Iglesia tiene un proceso para la beatificación. Primero, siervo de Dios, que es el primer nivel de este proceso. Después, la beatificación y después viene la canonización. La beatificación de Juan Pablo II también tiene mucho que ver con el hecho de que ciertamente era reconocido por la sociedad, no solamente católica, porque aquí hay otra parte interesante, donde sectores no católicos también reconocieron su trabajo, su servicio, su vocación. Eso le iba a comentar, padre, un papa muy querido por todos, no nada más los católicos, los líderes, muy de otras querido. grandes religiones, claro. Por ejemplo, el judaísmo, los musulmanes, el islam, exactamente, uno de los grandes pioneros también de aquellos famosos encuentros que todavía hasta hoy se sigue haciendo. En el mes pasado también el Papa Francisco lo continuó, que es el famoso encuentro de Asís, donde se convoca a todas las grandes religiones. Se tiene un encuentro en la ciudad de Asís, donde estuvo San Francisco de Asís. Bueno, Juan Pablo II fue uno de los grandes promotores, pero además también una infinidad de documentos que dejó y de encíclicas que nos pudiéramos quedar con toda la simpatía y todo lo bueno y todas las obras que hizo, una relación muy estrecha con la Madre Teresa de Calcuta. Pero lo interesante es también darnos cuenta en la beatificación o durante este proceso salieron muchos artículos, mucha gente que ha escrito sobre él, que ha seguido toda su trayectoria, y es también interesante un poquito darle la vuelta a la moneda y decir, bueno, pero realmente no era un ángel, o sea, no era un ángel porque una beatificación, una canonización, pues no es para un ángel, ¿no? Claro. Tampoco es para un pontificado. Para una persona. Para una persona. Entonces lo interesante es saber, por ejemplo, hay gente que ha escrito, que ha, profundizado la vida de Juan Pablo II y simplemente el hecho que se habla de una cierta experiencia mística que tuvo él, de horas que pasaba en oración, pero también se habla de cierta disciplina. En ciertos momentos de la historia de la Iglesia se habla de estas disciplinas que hacía como un poco la flagelación, etcétera, ¿no? Estas penitencias. Bueno, se considera que a quienes han profundizado la vida de Juan Pablo II, en ciertos momentos de su vida también
es importante reconocer este sentido de disciplina, es decir, que hacía algunas penitencias, exactamente no se sabe cuáles y cómo las hacía, pero hacía cierta penitencia. Él tuvo un encuentro muy importante cuando era joven y que en ocasiones no se sabe mucho, con el Padre Pío. Él fue a ver al Padre Pío, tuvo un encuentro cercano con él cuando él era un sacerdote joven y vino a estudiar a Roma. Entonces ahí tiene un momento que va a tener un impacto muy fuerte. Incluso se acaba de hacer un musical que se presentó en Wadowice, en Polonia, para celebrar los 35, serían los 35 años de pontificado, ¿verdad?, de Juan Pablo II. Él se presenta este musical y inicia precisamente con un momento en el cual él se encuentra con el Padre Pío. Tuvo también momentos importantes de encuentro, recordemos la caída del muro de Berlín, recordemos también... Sí, le tocó el cambio del mundo. Exactamente, entonces eso es muy importante, quedarnos también con la parte que no solamente era romántica de Juan Pablo II. Padre, se nos acaba el tiempo, pero nos decía el proceso de canonización. Ya está en puerta, obviamente el Papa Francisco le ha tocado anunciarlo después del consistorio. Ha sido su primer consistorio que ha tenido el Papa Francisco, donde sale el elenco de beatos o siervos de Dios y canonización. La canonización de Juan Pablo II será interesante porque será al lado de otro grande que es el Papa Juan XXIII, que fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Entonces estarán dos porque Juan Pablo II participó en el Concilio Vaticano II que convocó Juan XXIII. Está en ese proceso, recordemos que la canonización ha pasado por todo una especie ¿Quién lo discute? ¿Quién lo decide? Lo discute el Consejo. Hay una congregación que es la Congregación para la Causa de los Santos, que es la que se encarga actualmente, es el cardenal Amato, quien lleva este dicasterio. Es discutido previamente antes por una comisión teológica, científica, médica, con expertos que van siguiendo el caso y después llega ya al consistorio con los cardenales donde dan el voto. La canonización de Juan Pablo II está aprobada y entonces ya estamos pues ahora sí que en espera de que ya se dé a conocer el evento y el encuentro que será obviamente en la Plaza de San Pedro y que reunirá de verdad nuevamente, como lo hizo en la beatificación, una gran cantidad de fieles, de miles de personas que estarán ahí ya para la canonización de Juan Pablo II. Padre, pues le queremos agradecer mucho a su ustedes, visita desde esta luego, mañana y que nos tenga al tanto y conocer un de poquito todo lo más que va pasando, de claro, todo esto que no conocemos. Y cómo se hace, ¿no? Sobre todo porque no se quedan solamente en lo bueno, se discute realmente la persona con sus debilidades. Y esto es muy importante, los defectos de los santos. Los santos tuvieron defectos y eso es muy interesante conocerlo. Padre, excelente. Muchas gracias. Buen día. Mañana, buen día.